Hoy te voy a hablar de los personajes de una historia. Hay diferentes clasificaciones de personajes de acuerdo al rol que ocupan en la historia, de acuerdo a la importancia, de acuerdo a si son imprescindibles o no en la historia. Pero también hay una caracterización, una clasificación que tiene que ver con las personalidades de los personajes. En ese sentido, podemos distinguir al menos entre dos grandes grupos: los personajes planos o tipos y los personajes redondos. Los personajes planos o tipos son aquellos personajes que no necesitan ser descritos con demasiado detalle, sino que con un par de rasgos que el escritor defina o que ponga a disposición del lector, el lector ya puede pensar en cómo es ese personaje, en qué es capaz de hacer, en cómo es su cotidianeidad, en cómo actuaría frente a una situación conflictiva, cómo resolvería sus conflictos básicamente. En este grupo encontramos, por ejemplo, personajes prototípicos como la ama de casa, la mujer profesional, el hombre moralista, el macho alfa. Tenemos un sinfín de personajes y estamos pensando en una historia de ficción situada en un evento similar a la vida real, ¿verdad? Similar a lo que te puede pasar a vos, a mí o a cualquier ser humano. Estos son los personajes llamados planos o típicos. No se espera que evolucionen a partir de la historia o en el desarrollo de la historia, sino que poseen más bien unos rasgos fijos, estables. No nos invitan a que, esperemos que suceda algo extraordinario con ellos. Por otra parte, tenemos los personajes redondos. Estos personajes poseen una gran profundidad, complejidad psicológica. Su personalidad va evolucionando a lo largo de la historia y son imprevisibles, poseen matices, se hallan mayormente descritos por el escritor porque es necesario dotar de algunos rasgos fundamentales para que el lector o para que, en el caso por ejemplo del cine, para que el auditor pueda entender cómo piensan, cómo es su vida, pueda deducir o más o menos tener algunos datos respecto de su biografía, respecto de cosas que le han pasado en la vida y pueda pensar o prepararse para lo imprevisible, prepararse para decisiones que pueda tomar este personaje que no son deducibles por los acontecimientos, sino que tiene que ver con su propia complejidad, la manera de ver las cosas y de habitar el mundo y de vivir su vida. Esta es una de las decisiones que hay que tomar cuando construimos una historia: el tipo de personaje que vamos a poner a jugar en esa historia, que vamos a poner a protagonizar esa historia y a convivir con otros. Y también aplica, yo creo, para nuestra propia vida, porque pensemos que nosotros somos, en verdad, un producto narrativo. Nuestra propia vida es un producto narrativo. Primero somos una historia que nos contaron otros sobre nosotros y luego, a partir de esa historia que otros nos contaron, nosotros vamos construyendo nuestra propia narrativa. En ese teatro de la vida, ese teatro que es la vida, nosotros como personajes, ¿qué tipo de personajes sos? Te invito a que pienses qué tipo de personaje sos. ¿Te consideras un personaje plano o te consideras un personaje redondo? Si lo pensás, déjamelo en comentarios.